oportunidad de tener invitados especiales en el servicio. Bueno, todos somos invitados especiales y el más especial de todos ya sabemos que es el Señor, ¿verdad? Sin embargo, estos invitados vienen desde el norte, la frontera con Canadá, donde en el invierno sí es invierno. Aquí el invierno es nada más un nombre que tenemos, ¿verdad? El invierno es cuando casi no llueve y está muy seco y hay muchas alergias, entre otras cosas. Pero bueno, algunos de ustedes ya conocen a los Brinkers desde hace algunos años. Obviamente ellos tienen mucha mejor memoria que yo, pero han venido desde hace como unos 12 años, 13, 12 años atrás fue la primera vez que visitaron Puerto Vallarta. Gracias a Dios por la oportunidad de que los trajo aquí, y que usó a los Marsden para influirnos en que vinieran. Y bueno, hoy están aquí Brian, Andrea, van a estar aquí unos como poquito más de una semana, y Kate, que la última vez que vino tenía apenas como 10 años, una cosa así, va a estar con nosotros algunas semanas para bueno, aprender español dentro de algunas otras cosas. Esta tarde le pedí a Andrea que si nos hacía favor de compartir el mensaje de la palabra, y pues gracias a Dios que aceptó. Así que vamos a darle la bienvenida. Ya, si ella quiere decir algo más de la familia, pues adelante, Andrea. ¿Cuál es este? Este. Sí, puedes mover como... Hola, buenas tardes a todos. Bueno, me da mucho gusto estar aquí con ustedes porque me recuerda que Dios cumple sus promesas a nuestras vidas. Porque cuando yo era niña, joven, cuando tenía como 13 años, yo sentí una llamada de Dios hacia Latinoamérica, y desde este tiempo yo empecé crecer en mi amor para los hispanohablantes, y quería hacerme misionera. Fue en mi mente cuando yo era joven. Y después, cuando llegué a la universidad, una vez en oración, Dios me pidió si lo entregara a Él, este deseo de ser misionera. Y le dije, pues sí, Señor. Y yo pensé que era la última vez que iba a poder tener misión, este llamado de Dios hacia los hispanohablantes. Y pasaba como 12 años, 15 años, algo así, que no hablaba español para nada. Y después de un rato, Dios devolvió este sueño a mí, porque llegó a mi ciudad una población hispanohablante y ya podía convivir con ellos, compartir en el ministerio de la iglesia y todo. Y entonces cada vez que estoy aquí, yo recuerdo que Dios cumple sus promesas hacia nosotros. Y aunque tenemos que esperar tal vez años, todavía Él cumple sus promesas, ¿verdad? Bueno, estoy aquí con mi familia, sino que nos falta nuestra hija Grace, que está allá trabajando ahorita. Y quiero compartirles un mensaje que es algo de mi vida recientemente, porque hemos tenido un periodo un poco difícil, ¿verdad? Porque
hemos sufrido muchas cosas recientemente. Bueno, en todo el mundo hemos experimentado el aislamiento, la frustración, las dificultades y la tensión de una pandemia mundial. Y además de sufrimiento real económico, que es real, aún la enfermedad seria o la muerte de nuestros amados, habíamos experimentado un sufrimiento tremendo en las relaciones entre personas, ¿verdad? Mucha lucha entre personas. Mucha gente se ha encontrado al lado opuesto de cada tipo de opinión, que sea política, opuestas a sus familias y amigos más cercanos. Y al fin de que hemos bajado de confianza a veces en nuestra comunidad con quienes solíamos contar. Y también el miedo de lo desconocido y lo conocido también nos oprime, sea nuestro propio miedo o si sean los miedos y enojo de otros, ¿verdad? Ustedes han experimentado, yo creo, algo similar, ¿verdad? En esos meses pasados. Bueno, entonces en tiempos tan inseguros en los cuales nos encontramos sin varios apoyos de que hemos dependido, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos con Dios? Hay cosas que Dios nos dice que nos darían fuerza en tiempos de duda y de inseguridad. Claro que sí. Pero a lo mejor tendremos que buscar nuevas maneras o maneras mucho más fuertes para esforzarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y eso es el tema del mensaje de hoy. Cómo esforzamos y mantenernos firmes en la fe en medio de tiempos inseguros. Mi querida hija Kate, que va a quedarse unas semanas más con ustedes, también va a contar una historia de su vida. Y no queremos enseñarles como si fuéramos expertas o que somos perfectas, porque no somos. Somos hermanas de ustedes y tenemos la lucha similar por todo el mundo, creo. Y como van a oír, les ofrecemos nada más que lo que hemos necesitado urgentemente nosotras mismas durante estos tiempos. Entonces, les invito a orar conmigo para que Dios nos hable, ¿verdad? Dios querido, te adoramos, en ti confiamos, Señor, y te invitamos a estar con nosotros. Abremos las orejas, Señor, para oír tu voz. Espíritu Santo, te invitamos a mover entre nosotros, a enseñarnos lo que quieres enseñar, Señor. En nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, la mayoría del mensaje de hoy se enfocará en unos temas que vienen de Salmo 103. En que vemos estrategias, perdón mi español, que podemos usar para esforzarnos. Pero al principio les quiero asegurar, la Biblia es muy claro que en la vida de la fe vamos a tener tiempos en que podremos tener que batallar contra el desánimo, contra la duda y contra el dolor del alma que experimentamos cuando algo que esperamos no
se realiza o no se realiza en el tiempo o en la manera en que hemos esperado. Y también es muy clara la Biblia que tenemos a un enemigo espiritual, ¿verdad? Se llama ambos el acusador de los hermanos y un león urgente buscando a quien devorar. Dice en Juan 10 que viene para robarnos, matarnos y destruirnos. Examinamos pues unos lugares en donde la Biblia nos muestra que vamos a tener problemas con tres cosas: con la tentación de darse por vencido cuando no se realiza la respuesta que buscamos en el tiempo que queremos, el desánimo y dolor de alma que podríamos experimentar cuando algo inesperado, una tragedia nos pasa, y el tercer punto, nuestro enemigo que tenemos. Bueno, primero, la tentación de darse por vencido cuando no se realiza la respuesta que buscamos en el tiempo que queremos. Y así vamos a enfocar en Lucas 18. Empieza así, versículo 1, dice: Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Les dijo: había un cierto pueblo, un juez, que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia. No sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí, les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Bueno, así decimos una pregunta que tuvo Jesucristo, ¿verdad? Que cuando venga otra vez el Hijo de Dios, encontrará fe en el mundo. Y así vemos que vamos a tener tiempos en la vida en que tenemos que perseguir en la fe, perseguir en clamar a Dios, perseguir en pedirle ayuda, ¿verdad? Porque hay algo que es importante recordar de la fe y que es que siempre requiere que dependamos de Dios y que esperamos a Dios, ¿verdad? Y bueno, así dice esto. Y el segundo punto es que podemos, como sus discípulos de Jesucristo, podemos experimentar el desánimo y dolor de alma cuando algo inesperado nos pase, ¿verdad? Como este periodo que tenemos, porque no creo que ninguna persona esperaba que iba a pasar, ¿verdad? Era algo raro, algo diferente. Bueno, en Lucas 24, de 15 hasta 26, hay una historia de
dos discípulos de Jesucristo después de su muerte, caminando por el camino hacia Emaús, se dice Emaús. Y bueno, se andaban muy desanimados porque habían pensado que Jesucristo iba a vencer, iba a declararse rey de Israel, ¿verdad? Y iba a empezar el reino de Dios, pero en el mundo, ahorita. Y aún los discípulos tan tristes no podían reconocer que Jesucristo andaba con ellos. Y explicaba a ellos que bueno, todo que había pasado fue contado antes por los profetas y que, bueno, así vemos que aún los discípulos más cercanos a Jesucristo experimentan el desánimo, el dolor del alma. Bueno, es como muy fácil no reconocer que Dios todavía está con ellos, ¿verdad? Y así somos nosotros a veces, que no reconocimos que está Jesucristo aquí con nosotros, a pesar de las experiencias que hemos pensado tragedias o que sea tragedias, que Jesucristo está con nosotros. Y la tercera problema, creo, es el enemigo. En 1 de Pedro 5, versículo 8, dice que debemos de practicar el dominio propio y manténgase alerta, porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, no solo tenemos nuestros propios sentimientos, nuestros pensamientos en que tenemos que batallar, pero tenemos también un enemigo. El enemigo que nos quiere robar, nos quiere matar, nos quiere destruir. Bueno, entonces, en este tiempo inesperado, ¿cómo vamos a responder a la pregunta de Jesucristo? Cuando preguntó, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Busquen conmigo si tienen Biblias en Salmo 103, porque vamos a enfocarnos en 3 cosas que podemos hacer para como dar alimento a nuestra fe, ¿verdad? Si lo tienes en la Biblia, empieza así. Salmo 103, un salmo de David. Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida, palabra y te rejuvenece como a las águilas. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Dio a conocer sus caminos a Moisés, reveló sus obras al pueblo de Israel.
El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor que los que le temen cuando lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. El hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo, sacudida por el viento, desaparece sin dejar rastro alguno. Pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerden de sus preceptos, para ponerles por obra. El Señor ha establecido su trono en el cielo, su reinado domina sobre todos. Alaben al Señor, ustedes, sus ángeles, paladines que ejecutan su palabra y obedecen su mandato. Alaben al Señor todos los ejércitos, siervos suyos que cumplen su voluntad. Alaban al Señor todas sus obras en todos los ámbitos de su dominio. Alaba, alma mía, al Señor. Bueno, tengo 3 puntos para ustedes y discúlpenme que no he escribido estos aquí, pero los puntos son estos. Bueno, vamos a enfocarnos en tiempos ciertos debemos agarrar a Dios, acercarnos a Dios, y también debemos acercarnos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. El punto 2 es, en tiempos inciertos debemos contarnos la historia de quién es Dios y qué ha hecho. No tanto, bueno, por la Biblia sí, pero también en nuestras vidas, porque es muy fácil olvidar lo bueno que ha hecho el Señor mientras estamos en tiempos difíciles. Y el tercer punto es, en tiempos inciertos, alabemos al Señor. Bueno, al principio, en tiempos inciertos, debemos agarrar a Dios y a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y aquí les tengo una historia personal. Cuando empezó este periodo, bueno, a todos nos fue difícil, ¿verdad? La falta de poder ir a la escuela para los niños y todo eso. Pero también nos haría difícil en manera como personal. Porque yo no sé si es lo mismo aquí, pero en los Estados Unidos había mucha información en línea, pero de todos lados de la información. Y hizo que los hermanos y las hermanas cristianas se alejaran, porque dejaron que el enemigo
puso una separación, una separación entre ellos. Además de una separación de opinión, había una separación física, que no podíamos, reunirnos sin máscaras, abrazarnos y todo. Y entonces habían falta de confianza o duda sobre, ¿podemos confiar en esta persona? Y era muy fea. Y por mi parte, yo sentía, gran deseo de ver a mis amigos en la iglesia, gran deseo de alabar juntos con otros. Y cuando pasó las elecciones allá en los Estados Unidos, fue un tiempo muy rancoroso, muy, muy lleno de conflicto. Y yo sentía, un gran deseo de orar junta con otros cristianos, pero en este periodo no podíamos estar juntos en el mismo espacio adentro de un edificio. Empecé a orar, Dios, ¿qué voy a hacer? Porque yo quiero orar con mis amigos, con mis hermanos y hermanas. Y cuando llegó el día de las elecciones, yo decidí hacer una oración juntos en nueva manera. Yo pregunté a mis amigas, ¿quién quiere orar conmigo? Porque yo quiero orar, que Dios nos perdone, que Dios nos guíe y todo. Y un grupo de amigas empezaban a orar por texto. Y por todo el día de las elecciones, orábamos juntas, aunque no podíamos estar en el mismo lugar. También buscamos maneras en que podíamos reunirnos en vivo, pero afuera, con menos peligro de causar la enfermedad de COVID, ¿verdad? Y yo he visto de que las personas que trataban de continuar, de mantenerse conectado con otros hermanos y hermanas, sobreviven esta época, ¿verdad? Porque necesitamos unos a otros. Y también tenemos que buscar nuevas maneras en que podemos pasar tiempo con Dios. Porque, ahorita ustedes tienen y nosotros en los Estados Unidos tienen servicios, ¿verdad? Pero todavía es un poquito diferente que en el periodo antes, y no tenemos, ahorita sí tenemos tanto como antes, pero no habíamos tenido la oportunidad de alabar a Jesucristo junto con otros tan a menudo como antes. Y entonces, hay que buscar otras maneras en que podemos acercarnos a Dios, que sea leer más de la Biblia, que sea aprender cómo tocar algo para que podamos alabar en casa, ¿verdad? Cuando la Biblia dice que el enemigo busca
a alguien que devorar. Cuando los leones acerquen a sus animales que quieren matar, ¿verdad? Busquen a algún animal solo, porque solo no tienen defensa a los ataques del león. Y aquí así somos nosotros. Necesitamos unos a otros, necesitamos acercarnos a otros y necesitamos controlar qué dejamos, qué pensamos sobre otros hermanos y hermanas, porque tenemos a un acusador que quiere acusar a los hermanos, ¿verdad? Y lo hace a veces en nuestras mentes. Nos dice algo feo sobre un hermano o una hermana y necesitamos pelear, luchar contra acusar a otra hermano y hermana, porque solitos, bueno, no tenemos tanta fuerza como si nos quedemos juntos. Bueno, el segundo punto es en tiempos inciertos debemos contarnos la historia de quién es Dios y qué ha hecho. Necesitamos contarnos a nuestras propias almas la verdad con respecto a Dios y podemos hacerlo por contar, como nos dirige versículo 2, los beneficios del Señor. Entonces yo tengo los últimos años me han sido un poco difícil en esta manera. Como los discípulos de Jesucristo, yo he pasado por un tiempo inesperado. Ustedes saben que yo y mi esposo habíamos sido pastores juntos por años y hace como 4 años mi esposo recibió una llamada a cambiar de ciudades y nos movimos hacia Duluth. Y cuando llegamos a Duluth, yo seguía en mi trabajo como vendedora de libros y recursos electrónicos. Y en nuestra nueva ciudad, yo no era un pastor oficial de la iglesia, ¿verdad? Y me fue un poco difícil porque de repente no sabía quién era. ¿Era yo pastora? ¿Quién era? ¿Era líder? ¿Quién era? Y me pasó este tiempo con una duda adentro de mi valor, de qué evalúo yo. Y a fin de que este sentido ha crecido tanto de que yo empecé a dudar aún el amor de Dios hacia mí. Y empecé, les digo, aunque no es muy común que yo me siento deprimida, pero en este tiempo yo sufrí unos pensamientos muy feos que me dicen, bueno, mejor el mundo sea mejor sin ti, no vales nada, algo así. Y en medio de esto yo clamé a Dios
ayúdame Dios, porque yo no puedo alcanzar, yo no puedo vencer contra esta. Y me dijo esto, Andrea, acuérdate y escriba cada momento en que sabías con certitud que te amo. Y ustedes, bueno, no me conocen muy bien, pero desde 8 años he caminado con Dios. Y yo he tantísimas veces en que estaba segura del amor de Dios, ¿verdad? Pero era muy importante, como dice en versículo 2, que no olvida ninguno de sus beneficios. Y yo he invitado a Kate porque él tiene una historia que ha experimentado muy recientemente y va a contar su historia también. Entonces, pásale. Lo siento si mi español no es perfecto, yo estoy aprendiendo. Mi historia es de mis primeras semanas en México, en Cuernavaca, y cuando llegué a México fue la primera vez que no estuve con mis padres en otro país y fue un tiempo un poco difícil para acostumbrarme al país y a la cultura y la idioma, por supuesto. Y en las primeras semanas yo tenía muchos pensamientos malos, como mi madre describe en su vida. Y yo tenía la ansiedad y el miedo, y yo fui consumida por el miedo de una nueva cultura y un idioma que yo no hablo perfectamente, o yo no siempre entiendo a los otros. Y sí, yo tenía un ataque en mi mente y llamé por teléfono con mi mamá y mi papá para orar, pero todavía no sentía bien, no sentía calma, sí. Y siempre has encontrado la calma y la paz en las palabras de la Biblia y de Dios. Y entonces yo empecé a leer en los Salmos, y porque son una fuente de la paz. Y mientras yo estaba leyendo, yo sentí una invitación de Dios para crear mi propio salmo y escribir que Él ha hecho para mí en esta situación también. Y entonces yo empecé a escribir, y soy una persona creativa, y fue una manera creativa para orar y para hablar con Dios. ¿Qué has hecho para mí? ¿Y en qué puedo confiar en ese momento? Y sí, él me dijo muchas cosas que Él ha hecho para mí. Y yo lo llamé un salmo de Kate en vez de un salmo de David. Pero sí,
fue una manera de recordar lo que ha hecho para mí. Sí. Saben que, bueno, las obras de Dios en nuestra vida deben de contarnos la historia, la verdad sobre quién es Jesucristo, ¿verdad? Nuestras fallas, nuestras dificultades, si dejamos que ellos cuentan la historia, empezamos a no creer la verdad sobre Jesucristo. Y es muy importante controlar los pensamientos que tenemos. Les digo que cuando llegamos a Cuernavaca a visitar Colgate, antes de venir acá, encontramos a uno de los profesores de su escuela allá, que se llama Don Luis. Y él nos hablaba de la importancia de dejar solo los pensamientos verdaderos y solo los pensamientos positivos que lleguen a la mente. Porque como dice Jesucristo, como piensa una persona en su corazón, así es, así va, ¿verdad? Y si dejamos que estos pensamientos, hacen su hogar en nuestras mentes, van a empezar poco a poco a controlar nuestras acciones. Entonces es muy importante guardar la mente y decirla, agárrate mente a la verdad y no a las mentiras, ¿verdad? Porque tenemos a un enemigo que quiere acusarnos y que quiere decirnos que Jesucristo no está con nosotros, pero no es la verdad. Y tenemos que llenarlos con la verdad, con recordar las cosas que ha hecho el Señor y que llenarnos con la Biblia, como dijo Kate, para esforzarnos, porque sí tenemos un enemigo, pero tenemos un Señor más grande y más fuerte, y podemos vencer sobre esta depresión, sobre los pensamientos que quieren traernos de la presencia de Dios, ¿verdad? Y el último punto de hoy es: en tiempos inciertos alabemos al Señor. En tiempos inciertos alabemos al Señor. Dice en versículo 19: el Señor ha establecido su trono en el cielo, su reinado domina sobre todos. Alaben al Señor, ustedes sus ángeles paladines que ejecutan su palabra y obedecen su mandato. Alaben al Señor, todos sus ejércitos, siervos suyos que cumplen su voluntad. Alaben al Señor todas sus obras en todos los ámbitos de su dominio. Alaba, alma mía, al Señor. Y así vemos que podemos vencer por cualquier circunstancia cuando mandamos a nuestras almas que alaben al Señor, ¿verdad? Recuérdense que
después de muerte y resucitación de Jesucristo, había muchas veces en que sus discípulos se encontraban encarcelados por creer en Jesucristo, por predicar, por enseñar a los demás de sus milagros, que era el Hijo de Dios, y mientras estaban encarcelados, ¿recuerdan qué harían? ¿Qué hicieron? Alababan al Señor. Alababan al Señor y cambió la circunstancia. Y a veces la circunstancia no parece que va a cambiar, pero aún cuando alabamos al Señor, nuestros corazones se conviertan en libres, ¿verdad? Porque nuestros corazones, aunque nuestros cuerpos estén en el cárcel, nuestro corazón puede ser libre con alabar al Señor. Entonces, yo les quiero invitar al fin, hacer un ejercicio, se dice, un ejercicio personal. Les invito a hacer una cosa. Quiero que ustedes pasen unos minutos nada más recordando algo que ha hecho el Señor en sus vidas. Y quiero que recuerden todos los detalles sobre esta cosa que ha hecho el Señor. Y acuérdense de las memorias, de los sentidos, de lo que conocían de Dios en este momento. Entonces, cuando ya tienes la experiencia entera, habían recordado, yo quiero, en silencio podemos, pero quiero que empiezan ustedes a darle gracias al Señor por esta cosa que ha hecho. Y les aseguro de que no importa lo que está pasando ahorita, recordando las obras de Dios, recordando las cosas que ha hecho, agradeciéndole a Él, nuestras almas van a recibir nueva fuerza. Y la verdad sobre Dios nos va a cambiar hacia la vida, hacia la luz, hacia la presencia de Dios. Entonces, si ustedes están listos, les invitamos a cerrar los ojos un ratito y invitar al Espíritu Santo a llamar a la mente algo que ha hecho el Señor en sus vidas. Tal vez puede ser muy reciente, tal vez puede haber ocurrido hace años ya. Recuerda la cosa que ha hecho. Empieza a darle gracias por esa cosa.
que ha hecho y también por lo que conoces de Dios por medio de lo que ha hecho. Señor, te doy gracias. Imagino que en ese cuarto, con tal vez 70 personas, hay millones de cosas que has hecho en nuestra vida. Señor, gracias por mostrarnos misericordia, por salvarnos, por mostrarnos tu amor. Gracias por la Biblia, Señor. Gracias por la verdad que no cambia, que sirve. Gracias, Señor, por lo que has hecho en mi vida, en las vidas de todos mis hermanos aquí. Señor, te agradecemos. Tú eres bueno y fiel y nunca cambias. En nombre de Cristo. Amén. Mario. No hemos hablado todavía cómo ustedes están haciendo oración, pero Mario tal vez va a explicar. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues si alguien desea recibir oración, déjenos saber, queremos orar por usted y con usted. Y si no, pues terminamos. Que Dios los bendiga, tengan una buena semana. Hoy tenemos la entrega de despensas. Ustedes que no pudieron pasar allá al billar, pueden pasar con Leti por un boleto, por favor. Lo hacemos con boleto porque necesitamos asegurarnos de que haya suficiente, no por desconfianza ni nada de eso. Pero si no fueron allá al billar, pasen con Leti, por favor, recojan su boleto y antes de salir pasen a recoger su despensa, ¿de acuerdo? Insisto, si alguien desea recibir oración, déjenos saber, queremos orar junto con usted por la petición que sea. Dios les bendiga, tengan una buena semana.